Shabbat Shalom, hermanos. Como ustedes saben, estamos en este Shabbat estudiando la Parasha Kitizá, una porción, como decíamos en la mañana, a través del resumen, con muchos temas, algunos ya abordados eh, a través de los años y conocidos de todos nosotros. Eh, Así que a veces es difícil, a veces es complicado, pues buscar temas, ¿de acuerdo? Pero pues siempre encontramos con la ayuda de Hashem. Bueno, en esta tarde, mis amados hermanos, voy a hablarles de dos temas pequeños, esperando como siempre que sean de su interés, vamos a decirlo, que tengan el deseo de escuchar, ¿verdad? Vamos a hablar de dos temas. El primer tema que vamos a tocar, vamos a hablar, como lo dice allí el título, vamos a hablar sobre qué es o quién es el Malaj. ¿Quién, ¿Qué es o quién es el Malaj? Que aparece en esta parasha y también aparece en la parasha Mishpatim. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar sobre eso. Y en el segundo tema, pues hablaremos del Kior. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del Kior. ¿Qué es el Kior? Bueno, pues ya lo veremos cuando lleguemos allí. ¿De acuerdo? Bueno, eh, como siempre, estén atentos, mis amados hermanos. Dejen de hacer lo que estén haciendo, ¿verdad? Pongan mucha atención, porque se trata de eso. Yo sé que en, en nuestras casitas ahorita estamos cómodos. Espero que a nadie le haya tocado trabajar en este Shabbat, que todos estén descansando, ¿de acuerdo? Que estén con la familia. Esperemos, mis amados hermanos, que estos días los disfrutemos mucho, ¿de acuerdo? Bueno, ok, vamos a empezar con el tema de esta tarde. Y espero, mis amados hermanos, que podamos, bueno, lo primero, darnos a entender, porque eso es lo más importante. ¿De acuerdo? Fíjense que en esta parasha, en el capítulo 33, en esta parasha que Kitizá, capítulo 33, verso 2, encontramos que dice, y yo enviaré delante de ti el malaj, en nuestra versión obviamente dice el ángel, ¿de acuerdo? Dice, y echaré fuera al Kenaní, al Emorí, al Hití, al Ferizí, al Jibí y al Jebusí, ¿de acuerdo? Al Cananeo, al Amorreo, al Eteo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, ¿de acuerdo? Y en el verso 14, pues Hashem le dice, que le dijo a Moshe, le dijo, mi rostro irá contigo y te haré descansar. Moshe le dice, si tú no vas con nosotros, ¿no? Mejor no nos saques, no nos lleves de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como podemos ver, en esta parasha vuelve a aparecer lo que en la parasha Mishpatim, si es Mishpatim, en el capítulo 23, se nos menciona, mis amados hermanos, eh, verso 20 y 21, dice así, y aquí yo envío el malaj delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no seas rebelde, porque él no perdonará su rebelión, porque mi nombre, Bekir, Shemi Bekirbo, porque mi nombre está en él. ¿De acuerdo? Entonces, tanto en la parasha Mishpatim como en esta Kitizá aparece este, pues este asunto del malaj, ¿de acuerdo? Que Hashem le dijo a Moshe, mira, Moshe, uh, yo no voy a ir con ustedes va a ir un malaj, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estudiar sobre este término malaj, que es, quién es este malaj. Para muchos,
mm, está muy claro quién o qué es el Malach, ¿de acuerdo? Pero espero que a lo largo de lo que presentemos vamos a ver si realmente está claro o no está claro, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ya leímos, ya sabemos de dónde vamos a desprender nuestro tema, porque tanto en la Parashá Mishpatim como en esta Parashá, pues aparece el Malach que Hashem pues va a enviar delante de Moshe para pues que introduzca a los hijos de Israel a la tierra de promisión. ¿De acuerdo? Bien. Los Mefarshim, mis amados hermanos, eh, como, como Ibn Ezra, perdón, este, sí, como Ibn Ezra, como Rabbeinu Hananel, como el Rashban, eh, no se ponen de acuerdo con respecto al término malaj. O sea que lo que pareciera ser que está claro, hay comentaristas, exégetas de la Torah, que dicen, ¿qué es el malaj? Que Hashem va a enviar delante de Moshe, delante de los hijos de Israel. ¿De acuerdo? Entonces, estos mefarshim no se ponen de acuerdo qué es o quién es el malaj. Cuando la Torah dice que le dijo a Moshe, a Hashem, he aquí yo envío mi ángel delante de ti. Obviamente, donde aparece el término ángel, está el término hebreo malaj. ¿De acuerdo? Así que, como lo he estado diciendo, este asunto del malaj pues aparece en la Parashá Mishpatim y en esta Parashá después de la transgresión que hizo nuestro pueblo Israel de elaborar un becerro de oro. ¿De acuerdo? De hecho, Hashem le dice a Moshe, le dice, ¿sabes qué, Moshe? Yo no voy a ir con ustedes. Yo no voy a ir con ustedes. Entonces, cuando Moshe escucha esto, le dice Moshe, mire, si usted debe ir con nosotros, ¿de acuerdo? Y si usted no va con nosotros, mejor no nos saque. Así le dice Moshe. Usted tiene que ir con nosotros y si no va usted con nosotros, mejor ni nos movemos de aquí. ¿De acuerdo? Bien, miren, es importante que entendamos, mis amados hermanos, que el término malaj es ambiguo. ¿Por qué decimos que es ambiguo? Bueno, porque mucha gente solamente piensa que malaj se refiere a un ser sobrenatural, ¿de acuerdo? A una criatura que tiene alas y bueno. Pero la verdad es que la palabra malaj en la Torah, en la escritura, pues obviamente se nos habla de malaj, pero se puede referir a muchas otras cosas. Por ejemplo, nada más por poner como ejemplo, cuando Jacob Avinu va regresando para, pues, vuelve a su tierra, trae a su esposa, a sus hijos, ¿de acuerdo? Y antes de encontrarse con su hermano Esab, envía la Torah, bueno, la traducción dice que envía mensajeros, pero la Torah dice envía malajim. Entonces, eh, de hecho, cuando hemos explicado este asunto, algunos de ustedes se ha llegado a sorprender y decir, pues son malajim, ¿no? ¿Por qué aparece allí el término malajim? Porque el término malajim también puede designar a personas. En este caso, Jacob, por el contexto, estamos entendiendo que envió personas, ¿de acuerdo? A que fueran a ver, a que fueran a avisar a su hermano Esab. Pero lo importante es que la Torah dice que envió malajim, ¿de acuerdo? Que se tradujo como mensajeros.
acuerdo? Entonces, la palabra malach es una palabra, dirían los rabinos, los jajamín, también polivalente, o sea, con varios significados o a cosas a que aplicables, ¿de acuerdo? Entonces, por eso decimos que es ambigua la palabra. Entonces, es por esto, perdón, es por esto que los mefarshim tienen interpretaciones diferentes, ¿de acuerdo? Y nos encontramos entonces con Rabbeinu Hananel, el Rashbam y Ben Ezra también, ¿verdad? Y ellos dicen que Malach, obviamente en hebreo, Malach, ángelos en griego y ángel en castellano, ¿verdad? Es un ser sobrenatural, ¿de acuerdo? Es un ser sobrenatural que hace obviamente la voluntad de Hashem, un enviado de Hashem, un emisario de Hashem, ¿de acuerdo? Lo que nosotros conocemos como ángel, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice Rabbeinu Hananel, Rashban e Ibn Ezra. Entonces, es un ser sobrenatural, ¿de acuerdo? Pero también dicen que el término malach es un simple mensajero, ¿de acuerdo? Un ser de carne y hueso. O sea que un malach puede ser un ser de carne y de hueso. Por eso, en alguna ocasión, hemos explicado que los seres que habrán visitado a Abraham, nuestro padre, bueno, serían personas de carne y hueso, y serían malachim, y no tendríamos ningún problema. Entonces, lo que dice Rabbeinu Hananel, el Rashban y Ben Ezra, ¿de acuerdo? Que un malach es un simple mensajero, que es un ser de carne y de hueso. Bien, no obstante, con esto, Rabbeinu Hananel señala en este caso que este malach que aparece aquí es Mijael. ¿De acuerdo? Como ustedes saben, en otras partes de la escritura se va a decir que hay un malach llamado Mijael, ¿no? En nuestro pueblo Israel se dice que es el guardián de todo nuestro pueblo Israel, Mijael. Entonces, Hananel dice, este ángel que aparece aquí, que va a llevar a los hijos de Israel y que va a hablar con Moshe, es Mijael. ¿De acuerdo? Para otros, mis amados hermanos, este ángel es Metatrón, ¿sale? Que en la angeología rabínica es un ángel muy importante, ¿de acuerdo? Vamos a decirlo así, de los ángeles con más estatus dentro del pensamiento rabino, dentro de la angeología rabínica, Metatrón, ¿de acuerdo? Bueno, ustedes entonces darán cuenta que hay varias ideas sobre este malaj, ¿de acuerdo? Teniendo esto en mente, entonces algunos señalan que 40 años después, 40 años más tarde, cuando ya están entrando a la tierra de promisión y hay un malaj, un ángel que se le presenta a Yehoshua, a Josué, más conocido, ese ángel no es otro más que Mijael, ¿de acuerdo? Ahora, pero es necesario, vamos a decirlo, es muy necesario que indiquemos, mis amados hermanos, que en la Torá, en lo que es la Torá, los ángeles no tienen nombre, no son nombrados por nombre. Vienen a tener nombre hasta que nos encontramos con el libro de Daniel. Muchos dicen que el libro de Daniel tiene influencia zoroástrica y que por eso se nombra a los ángeles, ¿de acuerdo? Pero en la Torá, los ángeles no tienen nombre, ¿de acuerdo? No se les llama por nombre. Solo aparece como aquí, yo
enviaré mi malach delante de ti. No se dice que sea Mijael, o Gabriel, o Rafael, o Metatrón. No se dice nada de eso. ¿De acuerdo? Entonces, en la Torah, mis amados hermanos, todo uso de malach es ambiguo y nunca se habla de un ángel específicamente con nombre. ¿De acuerdo? Sí, ahora, sí, como dice los Mefarshim, que este ángel es Mijael, ¿verdad? Fíjese que tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿en qué momento Mijael habla con Moshe? Nunca vemos en la Torah que Moshe esté hablando con un malach. Nunca lo vemos, ¿de acuerdo? Eh, no obstante que la Torah dice, no seas rebelde, ¿verdad? Le dice, déjenme buscar el pasú, dice, he aquí yo envío el ángel delante de ti, que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dice, guárdate delante de él. Dice, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará la rebelión de usted. ¿De acuerdo? Entonces, nunca vemos que Moshe y este malach que dicen algunos mefarshim es Mijael, nunca lo vemos que Moshe y este ángel platiquen. ¿De acuerdo? Eh, Ramban, esto es Rabbi Moshe ben Nachman, dice que no es un ángel. ¿De acuerdo? Rabbi Moshe ben Nachman dice no es un ángel. Dice, sino la Shejinah. ¿De acuerdo? La Shejinah misma. La presencia de Hashem. Entonces, para Ramban, con N al final, dice, no es un ángel, no es un ser sobrenatural, como lo dice Hananel, ¿de acuerdo? Sino que es la Shekinah, es la presencia divina. ¿Y por qué dice esto? Rabbi Moshe ben Nachman dice esto, pues dice, esto explicaría la idea de lo que dice el Pasuk. El Pasuk dice, el Pasuk trae la idea de escuchar la voz de la Shekinah. Esto es a través de Moshe y a través de los profetas. Ya ustedes saben que Moshe y los profetas estarían, diríamos, inspirados por la Shekinah. ¿De acuerdo? Y entonces, esta Shekinah es la que los llevaría a la tierra de promisión. Y es interesante esto, mis amados hermanos, porque Jajamín enseña que, uh, este, que a veces nosotros tenemos la idea, tenemos el pensamiento de que Hashem está imbuido en el mundo, está aquí metido en el mundo, está dentro de este mundo. ¿De acuerdo? Pero Jajamín enseñan y la Torah misma, que este mundo no lo puede contener. ¿De acuerdo? Que Dios no cabe en este mundo. Entonces, ¿cómo es que Hashem se comunica? ¿Cómo es que Hashem se relaciona con este mundo? Pues lo tiene que hacer a través de malach, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se señala que la mejor forma de traducir malach no es ángel, ¿de acuerdo? Sino agente. A alguien que es comisionado o algo que es comisionado para ser el agente de Hashem. Entonces, así tenemos, hermanos, a Jamim, personas que nos dicen que este malach es Mijael, o que este malach es la Shejinah, en fin, varias ideas, ¿de acuerdo? El Hisekuni, Hizkiyahu ben Manoach, que vivió en el siglo XV, él dice, Josué es el ángel, ¿de acuerdo? Josué es el mensajero que nos llevará a la tierra, ¿de acuerdo? Entonces, desde esta perspectiva, el malach
que va adelante es un ser humano, ¿de acuerdo? Es un Naví Beshaliach, un profeta, un enviado de Hashem al que hay que escuchar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que dice el Hisekun. Bueno, como vemos, una palabra está generando entonces muchas ideas, muchas interpretaciones, ¿de acuerdo? Ibn Ezra, Ibn Ezra, aunque dijimos que piensa que es Mijael, Ibn Ezra viene y nos dice, él comenta, dice, hay personas que piensan que este malach es un Sefer Torah, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿y por qué trae, aunque él cree que el ángel que va delante de Moshe es Mijael, ¿de acuerdo? ¿Por qué trae este comentario de que el malach es un Sefer Torah? ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es el malach que va adelante? Dice Ibn Ezra, es un Sefer Torah. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué dice tal cosa? Porque él mira la escritura, él mira la Torah, y la Torah dice, Shemi Bekirbo, ¿de acuerdo? Mi nombre está en él. Y obviamente, ¿dónde está el nombre de Hashem? Pues obviamente en el Sefer Torah, ¿de acuerdo? Mi nombre está en él. Entonces, y este Sefer Torah es el que nos va a llevar a la tierra, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esta idea, aunque no le gusta mucho a Ibn Ezra, pero es una idea, dirían algunos, muy evocativa, porque la misma escritura dice, porque él no perdonará su rebelión, ¿de acuerdo? Él no perdonará, este malach, que estamos diciendo que es el Sefer Torah, dice, no perdonará su rebelión. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque el Sefer Torah es un libro, ¿de acuerdo? Y un libro no es ni dadivoso, no perdona, vamos, no, lo que dices, lo que se tiene que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, vean lo que dice Ibn Ezra, ¿de acuerdo? También algunas otras personas dicen que el ángel, el malaj que va adelante, es el arca de la alianza. Acuérdense que inclusive el arca va adelante, ¿de acuerdo? Cuando nuestro pueblo Israel va en el desierto, el ángel, el arca va adelante. Entonces dicen, el arca de la alianza es el malaj. En este caso, entonces, el malaj es un objeto inflexible, ¿de acuerdo? Que inclusive, que por errores técnicos muere gente con esta arca, ¿de acuerdo? Allí tenemos el asunto de Nadab y Abihu, también podemos traer el asunto de, ¿se acuerdan cuando David Amelech quiso transportar el arca y que la llevó en una carreta y bueno, y que se iba a caer y que una persona quiso tocar el arca, se murió, ¿de acuerdo? El arca no perdona, ¿de acuerdo? Entonces, estamos viendo, hermanos, que una palabra es interpretada de muchas maneras, ¿de acuerdo? De muchas maneras. De hecho, aquí ya estoy viendo a mi esposa que me está diciendo qué estás diciendo, ¿no? Ok, bueno, vamos con una idea más, ¿de acuerdo? Hay una idea más y esta idea es venida del cristianismo, ¿vale? ¿Qué dice el cristianismo? Que este malaj, porque así me lo han dicho, así me lo han expresado, que este malaj es Jesús, ¿vale? Como para el cristianismo Jesús preexiste, ¿de acuerdo? Y como Jesús llegó a decir antes que Abraham fuese, pues yo soy. Entonces el cristianismo quiere ver que este malaj que va delante es Jesús. Bueno, obviamente antes de ser Jesús, ¿de acuerdo? Que este malaj es Jesús. Obviamente, mis amados hermanos, esta idea, ¿cómo se dice? Los mismos escritos, diríamos, de los discípulos, de lo que ahora nosotros sabemos que es nuestro Rabbi Yehoshua,
descalifica esta idea. ¿De acuerdo? Miren, porque, por ejemplo, tenemos al autor de la carta a los hebreos. ¿Qué dice el autor de la carta a los hebreos? Y creo que es muy claro lo que dice este autor. Permítanme, estoy buscando la carta a los hebreos. Es el capítulo 1 y miren lo que dice. Entonces, para el cristianismo, piensa que antes de Jesús estar en el cielo y venir a la tierra y encarnarse en el vientre de María, pues tuvo participación como un ángel, ¿de acuerdo? Ese ángel es este mal. Muy bien, pero dice el autor de la carta a los hebreos, bueno, quiero comentarles que estaba esperando a que pasara esa propaganda y bueno, siempre o se atrasa o se adelanta. Okay. Bueno, dice el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, fíjense, Dios habiendo hablado muchas veces, y en muchas maneras en otro tiempo, o sea, desde que Hashem escogió a su pueblo, vamos a decirlo así, dice en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, o sea, dice, habló de muchas maneras, ¿de acuerdo? Dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. Entonces, lo importante que dice la carta es que Hashem habló a los padres de muchas maneras por los profetas. Eso quiere decir que no habló ni a través de ángeles ni a través de nada, ¿de acuerdo? Y que ahora nos habló por el Hijo. Entonces, el Hijo no tuvo participación, porque obviamente el Hijo preexiste, pero no de la manera en que cree el cristianismo. ¿De acuerdo? Como ya lo hemos explicado en alguna ocasión, la preexistencia del Mashiach tiene que ver con que estuvo en los planes de Hashem. ¿De acuerdo? Pero no de manera, vamos a decirlo así, para que se pueda entender de manera tangible, de manera física. El Mashiach viene a existir hasta que nace de una mujer y no hay más, ¿de acuerdo? Hasta que nace como judío, hasta ahí viene a existir el Mashiach. Antes solo existía, ¿cómo se dice? En plan, en proyecto. Bueno, pero ese es otro tema, ¿de acuerdo? Ok, entonces, como ustedes pueden ver, mis amados hermanos, ¿qué es o quién es este Malach? Ya vimos, se dice que es un ser sobrenatural, se dice que es una persona como Yehoshua, se dice que hasta pueden ser objetos, ¿de acuerdo? Entonces, esto que voy a transmitir lo escuché del rabino Juan Mejía, yo creo que por ahí algunos lo conocen, dos ideas, ¿de acuerdo? Dos ideas. Entonces, la verdad, mis amados hermanos, es que cuando expliquemos esto del Malach, tenemos que recordar que esta discusión de qué es o quién es el Malach pues lleva muchísimos años. Y estamos viendo que los Mefarshim ni siquiera se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces lleva muchísimos años. Sin embargo, aunque lleva muchísimos años, para algunos es claro quién es el Malach, para otros no. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces nosotros decimos, el texto dice claramente. La verdad es que el texto no dice claramente qué es o quién es el Malach. ¿De acuerdo? Entonces uno puede decir, bueno, es un ser sobrenatural, o es una persona, o es esto otro, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que saber, mis amados hermanos, que entender la Torah es un trabajo arduo, un trabajo de estudio, es un trabajo infinito, es un trabajo de estar pensando, reflexionando. ¿De acuerdo? De hecho, tenemos que ver lo que se ha enseñado antes de nosotros. Porque obviamente muchas personas ya han pasado por este campo. ¿De acuerdo? Para tratar de entender. Y obviamente después de que estudiamos lo que han señalado a nuestra familia, a nuestro pueblo, pues también nosotros tratar de aportar nuestra idea. ¿De acuerdo? Entonces, el rabino Juan Mejía dice que el asunto está que nosotros tenemos una teología
de que Hashem está constantemente metido en el mundo, ¿no? O sea, como que se relaciona mucho aquí con nosotros. Pero lo que tenemos que saber es que Hashem no cabe en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, solo logramos percibir cosas de Él, logramos entender cosas de Él. Y esto es a través de Malachim, de sus mensajeros, de sus agentes, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, la revelación máxima que pudiéramos tener de Hashem, la vimos precisamente en la parashá de Yitro, ¿no? Cuando bajó al monte de Sinaí y la gente pudo escuchar o oír la voz, ¿de acuerdo? Donde Hashem, diríamos, creemos que se manifestó de manera directa. ¿Cómo le habrá hecho? Porque un monte no lo sostiene, un monte no lo aguanta, ¿de acuerdo? Pero allí sabemos que se manifestó Hashem directamente. Entonces, pero debemos entender que en realidad, todo lo que hace Hashem en el mundo, lo que hace Dios en el mundo, lo hace a través de agentes. ¿Ven? Porque Hashem no cabe en el mundo. Todo lo hace a través de enviados, todo lo hace a través de agentes, vamos a decirlo así. Entonces, estos agentes, estos malachim, pueden ser personas como Yehoshua, ¿de acuerdo? Pueden ser objetos como un Sefer Torah o el Aron HaKodesh, o pueden ser ángeles, seres creados por Hashem, seres sobrenaturales, ¿de acuerdo? Pero también, mis amados, pueden ser, como dicen los racionalistas, malachim, ángeles, pueden ser las leyes naturales. Las leyes naturales son agentes de Hashem, como la gravedad, como el magnetismo, pueden ser agentes de Hashem. Malach, desde esta perspectiva, entonces es todo aquello que causa manifestaciones de Hashem en la tierra. Ese es un malach. Fíjese que nuestro pueblo Israel se dice que cada acción, cada obra buena, se crea un malach. Y ahora entendemos por qué. O sea que una obra es como un enviado que llega ante Hashem y habla bien de mí. ¿De acuerdo? Entonces, las obras serían malach. Pues, ¿qué dicen los racionalistas? Que las leyes naturales son agentes de Hashem. Estamos hablando de la gravedad, del magnetismo, ¿de acuerdo? Entonces, malach es todo aquello que causa manifestaciones de Hashem en la tierra. ¿De acuerdo? No, en este caso, entonces, de acuerdo a lo que dicen los racionalistas, malach no serían solamente criaturas con poderes más allá de los seres humanos. ¿De acuerdo? De hecho, todos nosotros somos llamados a ser malachim. ¿De acuerdo? Así que los objetos, las circunstancias, las coincidencias, las leyes naturales son agentes de Hashem. ¿De acuerdo? Porque Hashem todo lo maneja a través de agentes. Y déjenme cerrar esta idea que estamos diciendo con algunos versos de la Escritura. Vayamos entonces al Salmo 103. Salmo 103. Entonces, miren lo que dice el Salmo 103. Versos 20 al 22. Dice así: Bendecid a Hashem, ustedes sus ángeles, sus malachim, ¿de acuerdo? Poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra. Que son los ángeles enviados de Hashem, ministros de Hashem, siervos de Hashem, dice que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Hashem vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. ¿De acuerdo? Ahora dice el Salmo 104, verso 4. Dice, el que hace a sus ángeles, a sus malachim, espíritus, sus ministros, sus siervos, el fuego flameante.
¿Vale? Parece... No tengo otra versión. Pero vean ustedes, el que hace a sus malajim espíritus. ¿De acuerdo? Ahora, y si vamos al Salmo 148, el cual les invito a que lo lean, miren, como dicen los, ¿qué pueden ser malajim? Dice Salmo 148, aleluya, alabad a Hashem desde los cielos, alabadle en las alturas, alaben en las alturas, alabadle vosotros todos sus malajim, alábenle este, ustedes, todos sus ejércitos, alábenle el sol, la luna, alábenle ustedes todas lucientes estrellas, alaben los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Hashem, porque Él mandó y fueron creadas, y las hizo ser para siempre, por los siglos, puso la ley que no será quebrantada, alabad a Hashem de la tierra, los dragones y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes, dice, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. ¿Cómo abrió Hashem el mar con un malaj? ¿Qué malaj fue? El viento. Dice la Torá que un viento sopló fuertemente y abrió el mar. Entonces, ¿quién fue la gente de Hashem para abrir el mar? Un malaj, el viento. ¿De acuerdo? El viento. Entonces, vean ustedes. Bueno, para cerrar esta parte de este punto que estamos hablando, bueno, yo pienso como Rabbi Hananel que aunque muchas cosas, tanto animadas como inanimadas, pueden ser agentes de Hashem, como dijimos, ciertas circunstancias, ciertas cosas que nos ocurren en la vida son malajim porque nos hablan y nos hacen entender que es de lo que se trata, ¿de acuerdo? Nos hacen ver que algo viene de parte de Hashem, entonces es un malaj, ¿de acuerdo? Ahora, entiendo, obviamente, según lo que dice Rabbi Hananel, es que, bueno, pues el malaj que aparece aquí, pues obviamente sería un ser sobrenatural que envió para dirigir a nuestro pueblo Israel para que entrara a la tierra de promisión. Pero hemos visto cómo malaj pueden ser muchas cosas, hasta cosas inanimadas como el viento. ¿De acuerdo? Porque todo aquello que sirve de agente para Hashem es un malaj. ¿De acuerdo? Bueno, quiero pasar a otro asunto. Y bueno, algo que hablamos poco y que tiene que ver con lo que está en Shemot, capítulo 30. No, perdón, no es Shemot, capítulo 30. Déjenme buscárselo. Es ¿sí? Ah, sí. Sí, es Shemot capítulo 30, verso 18, donde dice, y harás también una fuente de metal con su base de metal para lavar, y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies. Cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, se han de lavar con agua y no morirán. Y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender a Hashem la ofrenda que se ha de consumir al fuego, también lavarán sus manos y sus pies y no morirán. ¿De acuerdo? Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su simiente por sus generaciones. Vamos a hablar, mis amados hermanos, de la higiene adecuada. ¿De acuerdo? Vamos a hablar sobre higiene, la higiene adecuada. Entonces,
hemos leído, mis amados hermanos, que eh, asearse, asearse para entrar a ministrar por parte de los sacerdotes al Mishkan es, es una ordenanza de Hashem. ¿De acuerdo? Y en esta ordenanza, pues, se dice claramente que deben hacerlo. De lo contrario, fíjense, se enfrentaban a la pena de muerte, a morir. ¿De acuerdo? Entonces, este, pues obviamente esto es interesante. Eh, bien, y para tratar de explicar un poquito esto, mis amados hermanos, que estamos viendo, bueno, en esta semana que nos tocó estudiar esta parashá, estaba viendo en YouTube un video acerca de la peste negra, ¿de acuerdo? Esta peste que, bueno, de acuerdo a lo que vi en el video, fíjense, empezó también en Asia, ¿de acuerdo? Y vino y entró a Europa y luego se regresó a Asia. Entonces, que, este, bueno, otra vez los asiáticos, ¿no? Con la peste negra. Entonces, pero en ese video obviamente se hablaba mucho, se señalaba mucho, mis amados hermanos, la falta de higiene que existía durante la Edad Media. ¿De acuerdo? Y obviamente, cada vez que una peste, una calamidad azotaba a los pueblos y donde también había miembros de nuestro pueblo Israel esparcidos, pues eh, precisamente en esta época de la Edad Media, no era extraño, ¿verdad?, que acusaran a nuestro pueblo de envenenar los pozos de agua, de infectar con plagas a la población gentil. Eh, la verdad es tremendo esto, ¿no? Cada vez que se quería buscar un chivo expiatorio, cada vez que querían buscar el responsable, pues siempre buscaban y encontraban a, a nuestro pueblo Israel y pues obviamente eran perseguidos, masacrados. ¿De acuerdo? Y bueno, pero una de las cosas que me llamó la atención es por qué pensaban que nuestro pueblo Israel era el causante de las plagas, de las cosas malas que venían a los gentiles. De hecho, se apoyaban, mis amados hermanos, apoyaban este argumento. Los gentiles decían, es que la tasa de enfermedad en la población judía, porque sí llegaban a enfermarse, no vamos a decir que no, ¿verdad? Era menor que de la población general. Entonces, de verdad, los académicos señalan que durante los momentos de plagas, de pestes, nuestro pueblo Israel se enfermaba poco, menos, ¿de acuerdo? Sí llegaba a sufrir algunos estragos, pero era menos. Entonces la gente decía, ¿por qué no se enferman ellos? ¿De acuerdo? Y como dicen algunos comentaristas de la Torah, es probable que esta estadística haya sido muy cierta, ¿de acuerdo? Que mientras la población gentil se enfermaba mucho y la peste hacía estrago en ellos, en la población de nuestro pueblo Israel, esparcida entre las naciones de Europa, se enfermaba menos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Bueno, porque, mis amados hermanos, como lo que estamos viendo de que Hashem ordenó a los sacerdotes, a Moshe hacer esta pileta, este kior, ¿verdad? Nuestro pueblo Israel siempre ha hecho hincapié y se ha hecho famoso por ello, ha hecho hincapié en la limpieza y en la higiene. ¿De acuerdo? Entonces, eh, la, la tradición judía, mis amados hermanos, sobresalió especialmente
mucho sobre la Edad Media, porque, escuchen bien, eh, de hecho fue un tiempo en que cuando, nada más piensen ustedes, la realeza eh, se perfumaba en lugar de bañarse, ¿de acuerdo? Y se dice que en las regiones donde hacía mucho frío, no era raro que una persona no se cambiara de ropa durante todo el invierno. Entonces, imagínense ustedes, la realeza, la realeza, eh, este, no se bañaba. Y por eso, quizás, bueno, se pedían perfumes, pues, que se impregnaran mucho para quitar, se imaginan ustedes. De hecho, se dice que las pelucas y cosas así, bueno, pues tenían hedores muy fuertes, ¿de acuerdo? A- Aunado a esto, se dice que ¿cómo se dice? Los desechos de las personas se tiraban a la calle. O sea, durante la Edad Media era, ¿cómo se dice? La gente era muy sucia. La gente no se aseaba, ¿de acuerdo? Y como estamos diciendo, pues en lugares fríos, pues era mucho menos, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? No cambiarse, no mudarse ni siquiera de ropa durante un largo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro pueblo Israel aprendió de la Torá eh, sobre la higiene adecuada. Eh, este, de hecho, en el Talmud, más o menos escrito 1600 años antes de nosotros, mis amados hermanos, señala que el gran sabio Hillel, ¿ah? Este gran sabio Hillel, del cual hemos hablado en otras ocasiones, enfatizaba, hablaba mucho sobre la importancia de bañarse con regularidad. Decía, la persona tiene que bañarse, la persona tiene que hacerse. ¿De acuerdo? De hecho, la ley judía exige, hermanos, que uno se bañe como parte de los preparativos de Shabbat. Y bueno, pues hace algunos años atrás leí eh, un libro que se llama El último judío. Cuenta la historia de las peripecias de un judío durante precisamente este tiempo de la Edad Media y cómo se cuidaban para no delatarse como judíos, porque obviamente cuando llegaba el viernes, para recibir el Shabbat, se bañaban para recibir el Shabbat. Esa era la ley judía, ¿de acuerdo? Entonces, la ley judía exige bañarse para entrar al Shabbat. Entonces, eh, pues sí, hubo momentos en que por guardar su vida, los judíos durante esta época no llegaban a bañarse los viernes para que la gente no se diera cuenta que era judío. Pero obviamente lo hacían ya sea otro día, eh, jueves, ¿de acuerdo? Para, pues para no pues ser encarcelados o muertos, ¿de acuerdo? Pero entonces estamos diciendo, nada más imagínense la importancia que la fe judía le da a la higiene, ¿de acuerdo? Entonces, eso exige la ley judía, bañarse para entrar al Shabbat. Y, y así como esto, hay muchos rituales que tiene nuestro pueblo Israel que requieren el lavado por razones espirituales. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, el que cuando la mujer este, se sumerge en una mikveh después de su periodo, el lavado de manos de las personas antes de hacer tefilá, de rezar, antes de comer pan, ¿de acuerdo? Cuando se levantan por la mañana, de hecho, por la mañana hay un traste al lado donde se levantan, se lavan las manos, ¿de acuerdo? Muchos rituales judíos que requieren aseo, ¿de acuerdo? Entonces,
una de las primeras asociaciones explícitas, mis amados hermanos, entre la ley judía y el lavado de manos la encontramos, pues, en la parashá que tenemos enfrente, en la parashá que quizá la parashá de esta semana, cuando Hashem le ordena a Moshe, vas a hacer un kior. ¿De acuerdo? Un kior. ¿Qué es el kior? El kior es como dicen, una gran pileta que tenía, vamos a decirlo así, 12 grifos, 12 llaves, y estos 12 grifos, estas 12 llaves estaban ubicadas, perdón, esta gran pileta está ubicada en medio del patio del templo, ¿de acuerdo? En medio del patio del templo, donde, pues, donde todo Cohen, donde todo sacerdote debía lavarse las manos y los pies antes de comenzar su servicio diario. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente se lavaban los pies porque el servicio en el templo se realizaba, la persona la realizaba estando descalzo. ¿De acuerdo? Entonces, desde aquí, nuestro pueblo Israel adoptó este asunto de purificarse, de lavarse, de tener higiene. ¿De acuerdo? Algo, entonces, que ha ayudado a nuestro pueblo Israel a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y a donde quiera que ha ido, ha llevado estas costumbres, estas tradiciones. ¿De acuerdo? Bien. Rabenu Bajia, hermanos, explica el significado profundo de este ritual. ¿De acuerdo? Y Rabenu Bajia remarca que, dado que el templo era un conducto para traer al mundo la bendición de Hashem, el agua, en este caso que fluía desde esta gran pileta, estaba simbólicamente vinculada a la bendición de la lluvia que caía sobre la tierra. Eso es lo que dice Rabenu Bajia. Nachmanides, cual hemos hablado y que vivió en el siglo XII en España, dice que esta ceremonia de el lavado era una señal de respeto. ¿De acuerdo? Fíjense lo que dice Nachman. Que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies era una señal de respeto. Y él explica entonces que así como jamás una persona se presentaría frente a un rey estando sucio, de la misma manera los Kohanim eran particularmente cuidadosos, en este caso de presentarse de forma adecuada en el santuario, en donde vive el rey de los reyes. ¿Bien? Entonces, vean qué interesante porque, de veras, hermano, normalmente cuando una persona se va a presentar ante otra gran persona, solamente lo que busca es ir de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que explica Nachmanides. ¿De acuerdo? Nachmanides también registra el procedimiento exacto que los sacerdotes utilizaban para lavarse. O sea, nos va a decir cómo se hacía. ¿De acuerdo? Pues él dice que primero colocaban la mano derecha sobre la pierna derecha y las lavaban simultáneamente. ¿De acuerdo? Luego, este procedimiento lo van a repetir sobre el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, él dice, él dice que las manos, fíjense, señala que las manos al ser extendidas sobre la cabeza son la parte del cuerpo que más se acerca al cielo, mientras que los pies son la parte más baja de una persona. Y que esto alude a que uno debe dirigir el servicio a Hashem, cuando hace uno el servicio a Hashem,
todas las partes de su ser de manera simultánea. O sea, todo nuestro ser tiene que estar dirigido, obviamente, al Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, mis amados hermanos, si bien es claro que las ceremonias judías de lavado en esencia tienen una naturaleza espiritual, porque por eso se llaman, que son lavados, ¿cómo se dice? Rituales, porque son de naturaleza espiritual. Es indudable que esto fomentó en todo nuestro pueblo Israel, a lo largo de todas las generaciones, un enfoque saludable respecto a la limpieza y a la higiene. Entonces, ahora que tengamos la oportunidad de ver un documental de cómo, por ejemplo, se vivía durante la Edad Media, en donde la verdad la gente no le gustaba asearse y usaba más perfume que otra cosa, entonces nosotros debemos entender por qué nuestro pueblo Israel, la Torah va a decir sobre cuando ustedes pongan en práctica estas cosas, la gente se preguntará, la gente dirá qué gente sabia es esta, que tiene leyes tan distintas, tan diferentes. Y bueno, pues estas leyes han acompañado a nuestro pueblo Israel y lo han librado de cosas tan difíciles, en este caso como pestes, como enfermedades y muchas otras situaciones, solo por el hecho de seguir las leyes de higiene, de limpieza que Hashem puso sobre nuestro pueblo Israel. Bueno, pues llegamos al final de las dos cosas que quería platicar con ustedes. Espero, mis amados hermanos, que sea bueno para nosotros, que lo que hayamos estudiado en esta tarde de verdad nos invite a reflexionar mucho y a seguir estudiando, a seguir analizando lo que la palabra de Hashem tiene para nosotros. Pues bien, en el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua, pedimos al Todopoderoso que tengamos una buena semana con muchas bendiciones, en donde no nos falte la parnasá, no nos falte la salud, tengamos todo lo necesario. No le pedimos a Hashem otra cosa. Estamos entendiendo lo que dijo nuestro Rabbi Yehoshua. Si en esta vida Hashem solamente nos envía que comer y tenemos que vestir, bueno, ya eso es más que suficiente. Ahora, si nos da más, significa que también tenemos que usarlo para su obra. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuídense mucho. Hashem los bendiga a todos. En el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua, pues que tengamos una buena semana. Shabu a todos.